13 años tuvieron que pasar para tener una secuela digna de la gran obra de terror y suspenso creada por Remedy por allá en el 2010. Después de una larga espera, 2 DLCs que van a entender el desafortunado destino del protagonista. Un primer intento de secuela cancelado del mismo, dicho por el mismo estudio que por falta de tiempo, dinero y recursos no fue viable. Incluso se liberaron algunos gameplays y algunas demos que se alcanzaron a programar, pero sin muchos detalles de cómo iba a ser realmente esta historia. Aunque tendríamos algunos indicios del futuro con el spin-off lanzado para arcade Xbox 360, que aunque decepcionante para muchos por estar más volcado a la acción que el clásico terror de la primera entrega y pecar de tener mecánicas repetitivas, sí nos llegaría a dar claras muestras de cómo podría llegar a ser una futura entrega y por dónde se podría llegar a orientar la historia. Posteriormente, en el año 2019 se estrenaría Control, un juego perteneciente a este mismo universo que nos explicaría la existencia de la Agencia Federal de Control, que se encarga de estudiar y contener los sucesos que corrompen la realidad como en Alan Wake, haciéndonos no solamente grandes referencias a este último, sino que además lanzaría un DLC que conecta directamente a ambos títulos y nos dejaba en claro que Alan Wake 2 era inevitable. Fue así cuando finalmente el 27 de octubre del año 2023 llegaría para las consolas de última generación y PC Alan Wake 2. Luego de un leve retraso de 10 días en su lanzamiento para evitar competir con la gran cantidad de títulos publicados ese mes, una decisión polémica no contar con una versión física y con una gran exigencia de recursos, especialmente en PC, donde las recomendaciones mínimas dejan de ser recomendaciones y se vuelven literalmente obligaciones porque el juego te obliga a cumplir con ciertos requisitos y no justamente modestos para que puedas ejecutar su título. Y aún así, no te garantiza tener un rendimiento óptimo porque los primeros días posteriores a su lanzamiento tuvo algunos problemas de rendimiento y bugs de audios, especialmente si jugabas con las voces en español. Problemas que hoy en día en su mayoría están solucionados con la gran cantidad de actualizaciones publicadas frecuentemente. Pero omitiendo todos estos contratiempos, al fin podríamos experimentar directamente cómo continúa esta intrigante historia. Y dicho esto, ¿cumple realmente Alan Wake 2 como la digna secuela que se hizo esperar poco más de 13 años? La respuesta breve, en términos generales, es que sí. Alan Wake 2 es una auténtica maravilla entrelazando su gran narrativa con su gameplay, que aunque no muy novedoso ni revolucionario, cumple con la responsabilidad de hacerte sentir cómodo frente a los mandos y animándote constantemente a seguir adelante porque es divertido jugarlo e intrigante entenderlo. Entonces, ¿por qué el título dice que es algo pretencioso? Bien, la primera entrega ganó popularidad y un reconocimiento como obra de culto al tener un halo de misterio que rodeaba su atmósfera constantemente, y las incesantes preguntas que no te hacía directamente el juego, pero tú como jugador sí te hacías todo el tiempo. ¿Está Alan Wake loco y tiene alucinaciones para evadir la realidad de la muerte de su esposa Alice? ¿Está Cauldron Lake maldito y corrompe a los artistas realmente? ¿En qué momento empieza el bucle y por qué afecta a personalidades externas a Break Falls? ¿Es Alan Wake un personaje más o una víctima circunstancial? Si es un personaje, eso implica que su vida entera es una obra en gestión, y que no solamente él, sino que cada palabra, mirada o acción, por más pequeña que hiciera con cualquier otra persona, lo convierte automáticamente en un personaje más. Entonces, ¿cómo podemos distanciar lo que es real de lo que no? Estas y más preguntas hicieran que fuera incluso una obra especulativa, y que se prestara para interpretaciones dependiendo de cada jugador. Fue tan bueno que para esta segunda entrega quisieron replicar esa obra compleja de entender, solo que ahora lo hacen de manera tan invasiva y tan frecuente que puede llegar a frustrar a cierto tipo de jugador. Primero, porque te obliga a jugar todos los títulos previos a este, y segundo, porque aún así juega con conceptos tan abstractos y con temas que inevitablemente va a dejar vacíos argumentales como lo son las realidades paralelas y los viajes temporales, especialmente cuando estamos jugando la campaña de Alan Wake. Aún así, su narrativa es extraordinaria y consigue envolverte en sus misterios aún sin entender con exactitud qué es lo que está pasando. En cuanto a sus mecánicas, se abandona por momentos sus raíces e intenta utilizar conceptos de otros juegos de terror. El más notable es la inspiración con los Resident Evil. En su sistema de inventario, baúles, puzzles, llaves y sí, hasta los cuartos seguros. Aún así, logra brillar por ser un juego con la suficiente personalidad que intenta constantemente poner al jugador en escenarios nuevos e intentar romper los moldes que habitualmente se utilizan para asustar. Sí, tiene presencia de jumpscares y más de las que tendría que tener, pero también te sabe poner en escenarios ambientados al terror psicológico que te hacen sentir atrapado, que llega realmente a conectarte con el protagonista y su frustración por enfrentar un caso que de lejos lo supera, y que te anima a seguir adelante aún así sabiendo que probablemente no podrás resolver nada. En cuanto a sus personajes, es uno de los puntos fuertes no solamente de este juego sino en general de este universo.
tenemos algunas caras conocidas de los juegos previos e incluso de Control, que nos sirve para preparar el camino para posibles futuros títulos interconectados. También la ausencia de otros grandes que, aunque con referencias de su paladero, sí nos deja con ganas de haberlos visto porque fueron muy importantes en la primera entrega. Pero definitivamente el gran acierto de Remedy fue la presentación de una nueva protagonista, Saga Anderson. Es con ella que vivimos, en mi opinión, las mejores partes del juego, porque entre otras cosas llegamos a sentir esa esencia del primer juego que se había ido perdiendo desde los DLCs y el spin-off mencionados al principio del video, y porque con Alan Wake es difícil avanzar narrativamente al estar atrapado en el mundo oscuro. Durante 13 años lo hemos visto intentar lo mismo, fracasar y volverlo a intentar en un bucle aparentemente sin fin. Por esto mismo, y con el peso emocional que va teniendo Saga en el transcurso del juego, nos motiva a seguir adelante con ella junto a su compañero Alex Casey, para poner fin a este misterio de una vez por todas. No es un bucle, es una espiral. A partir de este momento comienzan los spoilers fuertes. Al final nos deja con una referencia a una frase dicha en el primer Alan Wake, cuando también finalizaba la historia. No es un lago, es un océano, pero en este caso nos deja con menos incertidumbres y con indicios de qué podría pasar en el futuro. Hasta ahora creíamos que todo era un bucle interminable iniciado desde la escritura del director de cine Thomas Sage, pero luego de una gran cantidad de giros de guión y una escena post-crédito sabemos que los protagonistas están viviendo una y otra vez la misma historia, pero no en un bucle, sino que con la ayuda de Alice, la esposa de Alan Wake, sabemos que es una espiral donde, si bien se repite una y otra vez, van teniendo experiencia acumulada que les permite en cierto momento y con la suficiente preparación acabar por fin con este eterno ciclo de oscuridad. Básicamente sí, el juego comparte su inicio y su final, cosa que queda más clara cuando jugamos una nueva partida Plus introducida no directamente en su lanzamiento, pero en una posterior actualización. Quedamos en el mismo punto de partida que al inicio del juego. Tendremos que esperar 13 años para saber cómo continúa la historia. Esperemos que al menos Remedy lance algún futuro DLC que nos ayude a responder al menos una parte de todas estas preguntas.